Se les conoce como nahuales a las personas que tienen la capacidad de transformarse en animales. Estos seres sobrenaturales suelen ser brujos o, como también eran conocidos en la cultura prehispánica, chamanes. Son considerados como un espíritu protector y guía espiritual que acompaña a la persona desde su nacimiento hasta su muerte, coexistiendo en esta vida mutuamente. Algunas historias cuentan que los nahuales recitaban rituales al caer la noche a la luz de la fogata para después apagarla y revolcarse en las cenizas. Se cubrían sus cuerpos con la piel del animal en el que deseaban transformarse. Otras versiones le atribuyen esta habilidad a los chamanes. Se dice que ellos realizaban una proyección astral de manera que su espíritu salía en busca de un animal y así controlar su cuerpo para apropiarse de las habilidades de cada ser. Pero esto son solo leyendas, o eso es lo que nos han hecho pensar todo este tiempo. Comparte el video y déjame tu comentario. Misterio auditivo. El chango. En 1996 compramos una casa vieja en Gómez Palacio, Durango. Contraté a algunos albañiles y carpinteros que trabajaban durante la semana. Yo iba y les pagaba el viernes por la tarde, pero uno de esos viernes llegué y estaban todos afuera de la casa. Pensé, ¿estos ya me van a hacer huelga o qué? Me bajé del auto y cuando le pregunto a Mario que por qué del alboroto, me dice todo asustado: hay un pinche chango en el patio y nos dice que nos larguemos. Nos enseña los dientes y se nos echa encima como si quisiera mordernos. Ya nadie quiere meterse a la casa a trabajar. Yo lo regañé y le digo: déjate de jaladas y enséñame dónde está esa cosa. Pero solo me señalaba con la mano y me decía: ahí está, allá adentro en el patio, pero nadie quiere entrar. Le dije que me acompañara, pero no quiso entrar. Así que despacio abrí la puerta. Entré yo solo, con algo de miedo y curiosidad, porque las caras que tenían de asustados me intrigaban demasiado. Caminé por toda la planta baja hasta el patio, pero no había nada. Después de esto, 2 de los albañiles ya no quisieron regresar a trabajar. El maestro Mario terminó su jale 2 semanas después, y a pesar de que de vez en cuando pasaba a su casa para que viniera a hacerme algunos arreglos, ya nunca más quiso volver. 2 o 3 años después, contraté a un muchacho para que me enjarrara una pared en ese patio, pero al regresar, lo encontré también afuera de la casa, tiemble y tiemble. También me dijo lo mismo, que vio a ese ser, a un chango que le gritaba que se largara de ahí. Del miedo, este muchacho ya no quiso terminar el trabajo. Al poco tiempo, nos fuimos a vivir a esa casa. Llevamos 21 años y nunca nos tocó a nosotros ver nada de eso que dice la gente. Misterio auditivo. El cerdo. Llegamos de visita con unos parientes al estado de Morelos. Ellos vivían cerca del cerro de Tepoztlán. A quien no lo conozca, es un lugar muy bonito para pasar las vacaciones. Ese día, en la tarde, decidí ir a conocerlo, así que me salí a caminar, y cuando iba por el Parque de los Venados, ya casi estaba atardeciendo, me encontré a un puerco atravesado en el camino, que no dejaba pasar. No se quitaba, aunque le aventara cosas. Estaba escarbando algo y nada más me miraba de reojo. Total, me fui por un lado entre los matorrales y seguí mi camino. La verdad es que no le di mucha importancia. Ya estaba comenzando a oscurecer y como no había llevado linterna, decidí regresarme. Apresuré un poco el paso y al llegar
Al mismo tramo del camino, ahí seguía el puerco, escarbando. Ya era demasiado extraño que ese animal estuviera ahí. Ya no le quise aventar nada para que se quitara, porque sabía que de nada servía, ya que no se movía. Simplemente no dejaba que uno pasara por el camino. Así que de nueva cuenta, pasé de regreso por los matorrales, y aquel animal solo me seguía con la mirada. Seguí mi camino, y ya algo abajo, por las faldas del cerro, me encontré a un señor. Lo saludé y le comenté que ahí en el camino andaba un puerco perdido, que era un puerco rojo sin orejas, tamaño mediano. Cuando le dije esto, el señor se asustó y con cara de sorpresa me dijo que ahí nadie criaba puercos y que seguramente lo que yo había visto era un nahual. Misterio auditivo. El perro negro. Cuando estaba en la preparatoria, allá por el año del 2006, una de mis amigas y compañera de clases, de nombre Teresa, faltó unos 5 días a la escuela. Ella en general era una persona muy dedicada y excelente en los estudios. Venía de una familia humilde y vivía a las orillas de la ciudad en un pueblo llamado Topilejo. Cuando regresó a la escuela, se le veía algo triste y desanimada. Más tarde, me enteré por sus amigas que el papá de Teresa se había muerto. Días después, cuando vi a Teresa más tranquila, pude hablar abiertamente con ella. Le dije que lo lamentaba y que tenía todo el apoyo para lo que necesitara. Teresa me dio las gracias y amablemente me contó lo que le había sucedido a su papá. En su casa habían estado construyendo la segunda planta y que su papá, que era albañil, estaba dándole los toques finales a una de las recámaras y revisando que todo estuviera bien. Había una puerta que daba a un lugar abierto, a un patio en la parte de arriba, y cuando el papá de Teresa estaba en la habitación, escuchó que alguien había abierto la puerta del pasillo. Así que fue a ver quién era. En ese momento vio un perro negro muy grande que lo quería atacar. Estaba gruñéndole y que ese perro tenía los ojos rojos como de fuego. El perro se le acercó lentamente y el papá se regresó corriendo a la recámara pensando que el perro lo atacaría. Al voltear, el perro ya no caminó más. Se quedó en la entrada de la habitación y se fue. El papá de Teresa no pudo más y se desmayó. Minutos más tarde, llegó la mamá de Teresa. Se encontró al señor tirado en el piso y ardiendo de temperatura. Lo llevó al hospital y al recuperar la conciencia, el señor le contó todo esto a su esposa, diciéndole que lo que había visto era un nahual. Al parecer, al señor le dio un paro cardíaco esa misma tarde. La familia, incluso Teresa, dicen y creen que el señor murió de espanto. Misterio auditivo. La mujer que se transformaba en animal. Mi madre recientemente nos compartió una experiencia extraña y espeluznante que ella, sus hermanos y sus padres presenciaron cuando ella era más pequeña, alrededor de unos 6 años. Mi mamá es una mujer muy elegante, con clase. Ella no es el tipo de persona que miente sobre esto, solo para asustar a alguien. Mis abuelos vivieron temporalmente en un pequeño pueblo de México, con una población aproximadamente de 1000 personas, dispersas por todo el lugar. Ellos vivían a pie del cerro, al cual podían subir hasta la cima,
y eso podía tomar un par de horas nada más. Mis abuelos eran relativamente pobres, ya que mi abuelo ganaba solo lo suficiente como para cubrir sus necesidades. Él trabajaba en un campo de caña de azúcar, pero aún así vivían en una de las casas más bonitas, debido a su cercanía con las faldas del cerro, y también porque no muy lejos de ellos había una casa en la cual decía la gente que la persona que vivía ahí era una bruja, y por eso la gente del lugar preferían mantenerse alejados de esta casa. Mis abuelos tuvieron algunas experiencias paranormales en esta casa. Mi mamá cuenta que un día estaba jugando con sus juguetes, con la puerta de la entrada abierta. Sus hermanos estaban en la misma habitación, pero detrás de ella también jugando. Mi abuelo estaba sentado en una mecedora dentro de la habitación. Mi mamá, por casualidad, volteó y miró cuando un perro negro de tamaño mediano caminaba por enfrente de la casa. Pero lo que le llamó la atención fue que este perro tenía 2 pechos humanos colgando de su pecho, que al parecer estaban conectados a su piel como si fueran parte de su cuerpo, y ella dice que los senos no tenían pelo, lo que le permitió ver que en realidad eran senos humanos. Mi mamá dice que el perro al instante le hizo sentir miedo y se puso a llorar. Cuando mi madre comenzó a llorar, el perro se detuvo en seco y se le quedó viendo a mi mamá. Mi abuelo se levantó y se dirigió hacia la puerta, al igual que mis tíos, para ver qué pasaba. Al instante, mi abuelo reconoció lo que era la criatura. Sacó una pequeña pistola que siempre llevaba consigo debido a las largas caminatas que mi abuelo hacía a pie hasta su trabajo. Apuntó la pistola e intentó apretar el gatillo, pero el arma se atascó. Mi abuelo trataba de disparar, pero seguía atascándose y no disparaba. Lo intentó varias veces, y aunque mi abuelo siempre se aseguraba de que el arma estuviera en buenas condiciones para su funcionamiento, en ese momento simplemente no disparaba, mientras aquel perro permanecía detenido, mirándolos. Finalmente, el perro se dio la vuelta y comenzó a correr por el camino hacia la maleza. Después de que este perro desapareciera de nuestra vista, mi abuelo intentó disparar su arma y ésta disparó sin problemas. Fue por este hecho por el cual mi abuelo tomó la decisión de cambiarse de lugar para vivir, un lugar más cerca de la ciudad. Misterio auditivo. El coyote. Mi mamá es de un pueblo de Zacatecas, en México, donde se tiene mucha creencia en las costumbres populares y las leyendas mexicanas. Mi abuela siempre nos contaba todo tipo de historias. Es que un día fueron a acampar a un lugar cercano del rancho donde vivían. Eran cerca de las 2 de la madrugada, cuando todos se disponían a irse a dormir. Cada quien iba caminando a su tienda de campaña, cuando de pronto empezaron a escuchar aullidos de coyotes, y eso los puso en alerta. Mi abuela nos cuenta que voltearon hacia los árboles y comenzaron a ver cómo unas sombras se deslizaban de un árbol a otro. Nos cuenta que nunca pudo hacer contacto visual, pero uno de sus hermanos tomó un rifle y comenzó a dispararles. Entonces pareció acertar el tiro y algo cayó del árbol. Fueron corriendo hacia eso y cuando llegaron se dieron cuenta de que era una mujer con una cara muy arrugada y una expresión completamente inhumana. Sus ojos estaban hundidos y que hacía unos ruidos muy raros. Se quedaron paralizados
sin saber qué hacer, y de pronto, otra sombra venía bajando por la ladera del cerro. Todos corrieron de regreso a las tiendas de campaña y vieron que esa sombra bajó para auxiliar a la mujer. Se pararon de un golpe y se fueron desplazando entre los árboles. Después de esto, unos de mis tíos fueron tras de ellos, corriendo lo más rápido que podían, pero cuando llegaron a un lugar donde ya no había árboles, ya no alcanzaron a verlas, pero pudieron ver a lo lejos unas bolas de fuego que se alejaban a toda velocidad. Misterio auditivo. Mi bisabuelo platicó con un nahual. Mi familia siempre ha tenido acercamientos con diferentes entes. Nosotros no somos escépticos y siempre hemos creído que existen fuerzas que nosotros no podemos ver ni comprender. Pero esta historia en especial me llevó mucho tiempo en creerla, ya que suena demasiado fantasiosa, pero prefiero que ustedes la escuchen y juzguen por sí mismos. Por allá de los años 50, la familia de mi abuela eran bastante humildes. Eran personas que se dedicaban al campo, más específicamente al cultivo de maíz. Mi bisabuelo se encargaba de arar la tierra y sembrar. Para conseguir dinero, se prestaba con otras personas para arar sus tierras o ayudarlos a sembrar, pero el trabajo solo era por temporadas, así que tenía que buscar otras formas de trabajo para conseguir dinero. Tenía muchos amigos, los cuales trabajaban en fábricas, y cuando no había trabajo en el campo, le hablaban a él para trabajar con ellos, a lo que él, sin mucha opción, aceptaba, ya que tenía 8 hijos. Eran una familia numerosa. La fábrica donde trabajaba no estaba demasiado lejos, era a las afueras de nuestro pequeño pueblo, y podían regresar caminando. Eran aproximadamente las 2 de la mañana y venía de regreso con sus amigos. Entre risa y risa, llegaron al centro del pueblo y estaban a punto de despedirse para cada quien irse a su casa a descansar, si no fuera porque uno de los 2 amigos les dijo: «Oigan, ¿ya vieron lo que ahí viene?». Giraron la cabeza y vieron caminando a un burro con 2 enormes bultos de maíz y 4 guajolotes caminando a su lado. Comenzaron a voltear por todos lados, pero no veían a nadie que estuviera guiando aquel animal. Los amigos entre broma dijeron: «Vamos a atajar al burro, y si nadie viene con él, nos lo llevamos». Los 3 hombres y mi bisabuelo comenzaron a tapar al burro, cerrándole el paso, pero este solo quería esquivarlos. Aunque su tranquilidad era demasiado extraña, ya que un animal suele asustarse cuando está solo. Para hacer todo más fácil, uno de los amigos se quitó su cinturón, ya que planeaba amarrar del hocico al animal y poder arriarlo más fácilmente, porque no tenían un lazo a la mano, y cuando estaba a punto de amarrarlo, el burro les habló. «No», les gritó con un tono de preocupación. No sintieron peligro, pues la voz del animal era igual que la de una persona asustada. «No, por favor, déjenme ir». Todos se quedaron quietos y no podían creer que el burro les estuviera hablando de esa manera. No supieron qué decir y se quedaron en silencio. El animal, que por obvias razones se dieron cuenta que era un nahual, les comenzó a explicar lo que estaba haciendo. «Por favor, dejen que me vaya. Las cosas que llevo son para la boda de mi hija. Ella se va a casar, pero nosotros somos una familia muy pobre. No crean que le robé a cualquiera estas cosas. Se las robé a alguien que no las va a necesitar, a alguien que es de dinero. Yo no le robo a la gente pobre como yo». Los amigos y mi bisabuelo estaban completamente en shock.
pero no estaban asustados. Simplemente no podían creer lo que estaba pasando. Sé que no me creen, pero la boda va a ser en 2 semanas. Vayan a mi pueblo, así que pregunten por mí y yo mismo los atenderé ese día. El nahual les dio su nombre que no mencionaré, pues cuando investigué me di cuenta que esa persona sí existió. Sea real esta historia o no, prefiero no tener problemas dándote ese dato. Al final, los amigos dejaron ir al nahual y este se perdió entre las oscuras calles del pueblo. Pasaron cerca de 2 semanas. Fueron al pueblo, preguntando por el nombre de la persona que el nahual les había dicho. Para su sorpresa, se dieron cuenta de que el señor era alguien bastante conocido, ya que trabajaba en hacer limpias y la gente del pueblo aseguraba que sus trabajos eran bastante efectivos. Al escuchar esto, mi bisabuelo les dijo que mejor no lo buscaran y prefirió dejarlos. Los amigos, por otro lado, decidieron buscar al señor hasta dar con su dirección. Al llegar, se percataron de una enorme lona, de esas lonas de las que suelen poner en las casas cuando hay una fiesta. Se notaba un buen ambiente y la celebración era bastante grande. Se acercaron y preguntaron por el señor, y una chica, que aparentemente era la novia, les dijo: «Es mi papá, ¿quién lo busca?». Ellos contestaron que unos amigos. La chica les dijo que esperaran y se tardó aproximadamente unos 5 minutos. Cuando un señor salió, les dio la mano y los recibió. «Por favor, pasen, ahorita los atendemos». Los amigos de mi bisabuelo entraron y convivieron con él. Estuvieron comiendo, tomando y fueron atendidos como si fuesen compadres de la fiesta. Y el señor les dijo que si algún día necesitaban ayuda, solo lo buscaran, porque él nunca se olvida de las personas buenas. Después de eso, se fueron a su casa. Los amigos le contaron a mi bisabuelo lo que sucedió cuando lo conocieron, y mi bisabuelo se lo contó a mi abuela, la cual me ha contado a mí esta historia. Nosotros siempre hemos sido propensos a tener este tipo de encuentros, y ya sé que no es una historia fácil de entender, pero eso fue lo que sucedió. Estas son historias que te dejarán pensando si existe algo más allá. Muchas gracias por ver el video, pero sobre todo, ayúdame a compartirlo. Déjame tu comentario